Muy bien, queridos hermanos, en esta hora estamos muy contentos de estar de vuelta con la lección de la fe de Jesús, la lección 7, lo que la Biblia habla acerca de la gracia de Dios. Es un privilegio estar con ustedes en este lugar para poder exponer la palabra de Dios y poder hablar del mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y sean bienvenidos a este programa virtual del curso de la serie La Fe de Jesús. Para ello vamos a iniciar y pues le doy la bienvenida, hermano Horacio. Mucho gusto Gracias, de tenerlo y Luis. estar juntos aquí para poder estudiar juntos con nuestros hermanos de otros lugares la palabra de nuestro Dios. Amén. Así que vamos a pedir a nuestro hermano Horacio que nos dirija la oración en esta ocasión. Muy bien, queridos hermanos y amigos, vamos a tener la oración para poder iniciar en esta hora el estudio de la palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro, que su morada es en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Buen Padre, gracias por darnos este privilegio y este momento especial para poder estudiar el curso bíblico La Fe de Jesús. Y que en esta hora, querido Padre, su Santo Espíritu pueda guiarnos y enseñarnos en esta hora. De igual manera que cada uno de mis amigos especiales, hermanos en Cristo Jesús, en esta hora todos podamos ser bendecidos a través de la palabra de nuestro Dios. Gracias por este momento especial. Siga dirigiendo, Padre, nuestras vidas hoy y siempre. Lo agradecemos todo en el humilde y sagrado nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, en realidad es una bendición, hermano Horacio, poder compartir con nuestros hermanos y amigos de Esperanza que están estudiando este maravilloso curso. Ya hemos avanzado hasta la lección 7 y qué bendición, hermano, ¿verdad? Sí, hermano Luis, me siento muy contento y feliz nuevamente de estar, ¿verdad?, en este hermoso lugar para poder aprender juntos la palabra de Dios. Así es, hermano, así que vamos a iniciar entonces Muy bien. Con la primera lección. Muy bien, queridos amigos y hermanos, estudiaremos la lección número 7, que lleva por título Lo que la Biblia enseña acerca de la gracia de Dios. Hoy vamos a conocer acerca de la gracia de nuestro Dios. Voy a invitarles entonces a ir a la primera pregunta, ¿verdad?, que encontramos en nuestro estudio. Dice la primera pregunta: ¿cuál es la consecuencia del pecado? Muy bien, vamos a ir a la palabra de nuestro Dios en el libro de Romanos capítulo 5 y versículo 12. Vamos a ir a la palabra de Dios. En Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vemos allí la palabra de Dios enseñándonos la consecuencia del pecado. Y vemos aquí en la palabra de nuestro Dios, en el texto, el pecado entró, dice la palabra de Dios, al mundo por un hombre. Y allí el subtítulo nos dice Adán y Cristo. Vemos allí la palabra de Dios, ¿verdad?, en la historia, iniciando la creación, ¿verdad? Encontramos la caída de nuestros padres, ¿verdad?, llamado Adán y Eva. Ellos se encontraban en el huerto santo, disfrutando, ¿verdad?, de las grandes bendiciones de Dios en ese paraíso santo y sagrado ante la presencia de Dios. Y vemos entonces allí que nuestro Dios les había dicho claramente a ellos lo que tenían que hacer dentro del Edén, dentro del huerto del Edén, pero también les advirtió lo que no tenían que hacer. Es interesante, hermano Horacio, porque toda la felicidad que ellos tenían, la alegría allí, la perdieron en un momento por la consecuencia del pecado. Fíjese que me gusta la cita de Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, dice ahí.
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús. Fíjese que la vida eterna Dios ya la tenía dada para ellos, vida eterna, si ellos hubiesen obedecido. Pero lamentablemente escucharon la voz de Satanás a través de la serpiente, y eso fue nuestro Dios les había instruido que si ellos comían del fruto prohibido iban a morir. ¿Sí? Hermano, vemos allí entonces, nuestro Dios siempre, ¿verdad? Es un Dios que siempre antes Él nos advierte las cosas. Y aquí vemos, ¿verdad?, hacia sus hijos. Él les advierte claramente como un buen padre hacia sus hijos. Pero lastimosamente, ¿verdad?, echaron suerte a través de Eva, ¿verdad?, y Adán, y comieron del árbol, ¿verdad?, que Dios les había dicho que no debían ni tocarlo ni comerlo. Y a través de ello, entonces, ellos cometieron, ¿verdad?, el pecado, ¿verdad?, al desobedecer el mandato de parte de nuestro Dios. Sí, hermano, para nuestros amigos de Esperanza, nos menciona ahí la palabra de Dios que la consecuencia del pecado es muerte. Así que todos vamos a morir. ¿Sí? Vamos a morir porque nuestros primeros padres desobedecieron y esa es la muerte. Pero hay una noticia interesante, hermano Horacio. Sí. Lo que nosotros vimos aquí, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva o el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Si muchos de nuestros hermanos y amigos de Esperanza aceptan a Jesús en su corazón y deciden que Él viva allí, va a tener, que dice la palabra, vida eterna. Va a morir, pero va a resucitar. Amén. Ahí está, ¿verdad?, la gracia de Dios, ¿sí? La gracia de Dios obrando a través del pecador arrepentido, ¿verdad?, ante Cristo Jesús. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, la pregunta nos dice, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Y a través de la palabra de Dios en Romanos encontramos que la consecuencia del pecado es la muerte. Así que allí vemos la respuesta, ¿verdad?, hacia la pregunta número 1. Así es, esa es la respuesta, noten ahí, la muerte, la consecuencia del pecado. Muy bien. ¿Sí? Vamos a ir entonces a la pregunta 2. Es interesante lo que dice allí. ¿Podemos nosotros resolver el problema del pecado? Mire que dice Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Sí? Entonces, ¿podemos resolver el problema del pecado? Vemos allí la palabra de nuestro Dios es clara, ¿verdad? Dice que la mancha del pecado está allí, ¿verdad? Y aunque nosotros podamos lavarnos, ¿verdad?, con el mejor detergente, la palabra de Dios dice que está allí, ¿en dónde? Dentro de cada uno de nosotros, los seres humanos. Cuando nacemos, hermano Horacio, nosotros nacemos ya con diríamos, ese virus del pecado, esa enfermedad, ya nacemos ya así. ¿Sí? Ya nacemos, no podemos resolver, aunque nosotros, como dice ahí la palabra de Dios, aunque nosotros queramos limpiarnos, queramos lavarnos, no podemos porque ya nacemos así, no hay solución. Pero miren, la cita que me aparece allí de vuelta es ahí mismo en Jeremías, pero el capítulo 13:23, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Dice. ¿Sabe, hermano? Un etíope era, los de Etiopía eran pueblos morenos o negros del sur. ¿Sí? Gente de una región africana que era morena de naturaleza. ¿Sí? Era morena de naturaleza. ¿Y será que ellos podían cambiar su piel? Ya no, ¿Sí? Vemos ahí que ya viene, ¿verdad?, la naturaleza, ya traemos, ¿verdad?, el colorcito que Dios nos ha dado, ¿verdad?, de nuestra raza, ¿verdad?, a la que nosotros pertenecemos. Aunque buscáramos alguna manera, alguna forma, ¿verdad?, no hay forma de nosotros poder, porque de esa manera nuestro Dios nos creó. Así es, igual el leopardo, ¿será que tiene manchas? ¿Será que puede cambiarse esas manchas?
Vemos allí a través de la palabra de Dios, dice, la palabra de Dios confirma, ¿verdad?, que de igual manera es algo imposible, ¿verdad?, de poder realizarlo, aunque nosotros tal vez alguien desea o anhela, pero vemos allí la palabra de nuestro Dios es clara, ¿verdad?, que a través de nosotros, ¿verdad?, nosotros no podemos hacer nada para hacer esto porque es la obra de Dios que ya hizo en nuestras vidas. De igual manera, dice que nosotros, podéis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Por nosotros, hermano, no podemos, hermanos, amigos de esperanza, por nosotros no podemos nosotros cambiar, ser diferente por nuestra cuenta, aunque nos propongamos decir, lo voy a hacer, lo voy a luchar, pero vamos a caer igual al mismo error, porque no por nosotros no podemos. Pero sí hay una solución. Allí mismo nos habla, ¿verdad?, la palabra de Dios. Vayamos ahí, igual ahí 17:1-9 dice: el pecado Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y sus imágenes de acera están junto con los árboles frondosos y en los collados, dice. Así que nosotros, hermanos, 17:9, sí, es el 9 nos dice, hermano 9. Luis, el texto 9, el verso 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Vemos allí, hermano, que hay en el ser humano, ¿verdad?, cuando tenemos la naturaleza humana, ¿verdad?, carnal, ¿verdad?, estamos habituados a hacer el mal, ¿sí? Pero, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios encontramos cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Dios, nuestras vidas son transformadas, nuestros pensamientos son cambiados y de igual manera todas las cosas que nosotros queramos o queremos hacer para el día de mañana, nosotros siempre, ¿verdad?, ponemos a Dios en primer lugar. Así es, hermano. Es lo que, fíjese, hermano, esa es la palabrita que podemos meter allí a nuestros amigos de esperanza y hermanos que están ahí, una palabrita muy interesante que se llama conversión. ¿Sí? ¿Quién puede convertir, transformar el corazón? Solamente ¿quién? Nuestro buen Dios. Así es, así que nosotros, la pregunta es, ¿podemos resolver el problema del pecado por nuestra cuenta? La respuesta en su cuadernillo, ponga ahí, no. ¿Verdad que no se puede, hermano? No, por nosotros, ¿verdad?, no podemos hacer nada para resolver el problema del pecado. Claramente lo dice la palabra de Dios, queridos amigos y queridos hermanos. Muy bien, hermanos, el subtítulo de la pregunta número 3 nos dice: Jesús salva al pecador. La pregunta número 3, mi hermano Luis, nos dice: ¿qué provisión hizo Dios para salvarnos? Ahora vemos aquí, queridos amigos, queridos hermanos, vamos a ver la provisión que Dios hizo por nosotros, ¿verdad?, por el pecador. San Juan 3:16, dice la palabra de nuestro Dios en San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos allí, queridos hermanos, mi hermano Luis, la palabra de Dios nos dice la provisión que Dios hizo. Y dice allí la palabra de nuestro Dios que a través del amor, ¿verdad?, Él dio el cielo, dio lo más valioso que tenía, lo especial. El Padre da a su único Hijo, Cristo Jesús, ¿para qué? Para poder entregar su vida para la salvación de cada uno de nosotros, los pecadores. Así es, hermano. Y fíjese que lo dio, pero no fue hasta cuando Jesús vino a esta tierra, sino que Él desde el momento hizo provisión, desde el momento que la primer parejita cayó. Dice que se vieron ellos desnudos, ¿sí? El manto de la justicia les cubría, pero cuando ellos cayeron se vieron desnudos, avergonzados por el pecado. Y entonces, para salvarlos, Él permitió que muriese una abejita como el símbolo de nuestro Señor Jesucristo, que vendría
a representar un símbolo. Más que nada, la ovejita simbolizaba a nuestro Señor Jesús. Mató ese corderito. De hecho, Adán y Eva mataron ese corderito y ellos vieron la muerte y con eso los vistió. Y cada vez que ellos fallaban, sacrificaban un corderito. ¿Sí? Sí. Símbolo de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Muy interesante. Hermano, es interesante, ¿verdad? Vemos allí la provisión. Dios siempre, ¿verdad? A través de todos los tiempos y las edades, queridos amigos, hermanos, Él siempre hace provisión. Amén. Y aquí vemos, ¿verdad? A través de Adán y Eva, nuestros padres de la creación, y vemos también en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús fue presentado como un cordero, ¿verdad? Sin mancha, sin contaminación, entregó su vida por cada uno de nosotros. Y gracias, ¿verdad?, a ese hermoso sacrificio, hoy en día obtenemos una maravillosa esperanza. Amén. Pero también, hermanos, tenemos otra cita para poder ver en nuestras Biblias. Les invito a buscar también en el libro de San Mateo capítulo 20 y versículo 28. Dice la palabra de Dios: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Encontramos allí también, ¿verdad?, en el libro de Mateo, que Él vino en su vida, lo vimos, ¿verdad?, todo el ministerio del Señor Jesucristo en esta tierra, 3 años y medio de ministerio, ¿verdad? Él siempre estaba atento para servir y atender las necesidades. Qué maravilloso ejemplo, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Él vino no para ser servido, sino para servir. Qué bonito, ¿verdad?, nos enseña la palabra de Dios. Y también concluye diciendo el texto, también para entregar su vida por muchos. Sí. Así es, hermano, muy interesante, ¿verdad? Esa provisión hizo. Él se humanó, dejó su trono para venir con nosotros. Así que nuestros amigos de Esperanza, queremos decirle, hermano Horacio, que ese gran ejemplo que Él nos dio, por eso no somos dignos nosotros de fijarnos en el hombre, sino de fijarnos en quién, hermano Horacio. En Cristo Jesús. Porque Él lo dio todo. Entregó su vida por amor a ti y por amor a mí. Queridos amigos, queridos hermanos, encontramos entonces, hermano Luis, la pregunta dice: ¿qué provisión hizo Dios para salvarnos? La respuesta en la palabra de nuestro Dios nos dice: enviar a su único Hijo para morir por nosotros. Amén. Allí encontramos las respuestas, queridos amigos, para que podamos anotar la pregunta, la respuesta número 3, ¿verdad? Ahí encontramos la respuesta nuevamente, es enviar a su único Hijo para morir por cada uno de nosotros. Vamos a seguir con la siguiente pregunta que encontramos aquí. La pregunta 4 dice: ¿cómo describió Jesús su misión? ¿Sí? Entonces, la cita bíblica la encontramos en San Lucas 19:10. Y miren qué interesante. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿sí? O sea, vino a rescatar lo que Satanás le había, ¿qué? Arrebatado, podemos decir, ¿sí? ¿Sí? Sí. Porque en realidad, hermano Horacio, el dueño de nosotros, ¿quién es? Nuestro Señor Jesús. Nuestro Dios. ¿Sí? Pero Él vino y vino Él a morir por nuestros pecados. Así que si por ahí están nuestros amigos de Esperanza, algún joven, un adolescente, algún niño, alguna persona ya grande, el precio que Jesús pagó fue tan grande, ¿sí?, por nosotros. Si conocemos o hemos estudiado la vida de Jesús, hermano Horacio, sí, a nuestros hermanos, allí encontramos en un capítulo de Isaías 53, ahí describe todo el sufrimiento que pasó Jesús por nosotros, para salvarnos. ¿Sí? Como Él dice que lo que mató a Jesús no fue los clavos, no fue que lo golpearon, lo azotaron, sino que todo el pecado del mundo cayó sobre Él. Sí. Y Él se culpó por nosotros. Hermano, vemos allí, ¿verdad? El texto dice, vino a buscar, ¿verdad?
¿A quiénes, verdad? A nosotros. Querido amigo, querido hermano, el Señor nos está invitando en esta hermosa hora, ¿verdad? A ti y a mí nos está invitando a poder buscar, ¿verdad?, a nuestro Dios. Porque Él ya vino, el Señor Jesús vino a ser sacrificado, a dar su vida, y ahora nosotros tenemos esa oportunidad de gozar de una vida nueva, de una vida diferente. Cristo Jesús ya hizo su parte y ahora nosotros, ¿verdad? Él nos vino a buscar. Que, hermano Luis, que Cristo Jesús nos haya encontrado y hallado, ¿verdad? Es una gran bendición. Amén. Y también a nuestros amigos, si aún todavía estamos en esa lucha, que pronto podamos tomar nuestra decisión y poder entregar nuestras vidas a Cristo Jesús. Así es, hermano. Muchas veces, hermano Horacio, quizá nosotros los que conocemos hoy de Jesús estamos aquí exponiendo este lindo mensaje. Igual que nuestros amigos de Esperanza, tal vez huimos en muchas ocasiones de la palabra de Dios, ¿sí? Pero hoy el Señor nos llamó y ahora a nuestros hermanos, así como el Señor nos llamó por medio de estos estudios, ahora a nuestros hermanos el Señor les está llamando de una manera muy especial. Amén. Para que pueda, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y está llamando para poder estar en su redil, como ovejas perdidas. Vemos, hermano, ¿verdad?, a través de esta experiencia maravillosa, ¿verdad?, de que nosotros somos las ovejas de Cristo, ¿verdad?, en esta tierra. Y a través de ello, queridos amigos, la palabra de Dios nos enseña que el pastor, el buen pastor es Jesús, ¿verdad? Y las ovejas somos nosotros. El texto, ¿verdad?, en la palabra de Dios, en los evangelios, dice que las ovejas conocen la voz de su pastor. Cuando Él las llama, ellas obedecen el redil, ¿verdad? Cuando el pastor las llama, las ovejas van por donde el pastor las llama. Que nosotros también, ¿verdad?, podamos ser ovejas de Jesús, ¿verdad? Y cuando Él nos llame a través de este momento, a través de algún momento especial, nosotros podamos, ¿verdad?, escuchar la voz de nuestro buen pastor, Cristo Jesús. Amén. Amén, así Bien. es. La pregunta entonces, la respuesta a esa pregunta, la pregunta 4, ¿cómo describió Jesús su misión? Es que, hermano, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Interesante. Interesante, Así que muy bien. vamos a proceder a la siguiente pregunta, hermano. Muy bien. La pregunta número 5 nos dice, ¿cometió Jesús algún pecado? Muy bien. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios en el libro de Hebreos, ¿verdad? En Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Vamos a leer, dice la palabra de nuestro Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice la pregunta, ¿cometió Jesús algún pecado? Y ahí dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, que el Señor Jesús, ¿verdad?, fue tentado en muchas cosas, ¿verdad? En muchas cosas. Muchos, cuando estuvo en su ministerio, ¿verdad?, el Señor Jesús, de los 3 años y medio, vemos allí, a través de sacerdotes, ¿verdad?, a través de aún hombres de la ley, y aún, ¿verdad?, a través de Lucifer, a través de Satanás, ¿verdad?, también él quiso, lo tentó y quería hacerlo caer. Pero vemos allí la respuesta del Señor Jesús a cada una de ellas. Él, a través de la tentación, ¿verdad?, cuando estuvo los 40 días y 40 noches en ayuno, en oración ante su Padre Celestial, ¿verdad?, cuando Satanás lo tienta, él le responde con la palabra de Dios, con un escrito está. Y allí vemos, ¿verdad?, a través de ello, Dios, ¿verdad?, nos enseña que Él padeció muchas cosas, pero Él en ninguna de ellas, ¿verdad?, cometió ni en pensamiento, ¿verdad?,
algún pecado. Hermano Luis. Es interesante porque, fíjense hermano, en el pasado, si recordamos, en el templo habían sacerdote y sumo sacerdote que cuando hablamos del santuario, cómo se manejaba, había un sumo sacerdote que intercedía por el pueblo. Sí. Pero aquí en la palabra de Dios nos dice que hay un sumo sacerdote, pero el verdadero, ¿sí? El que no falla, porque Él es el que nos representa a nosotros y nos dice si cometió algún pecado. No, porque la respuesta sería no allí, porque fíjese usted que ese sumo sacerdote se compadece de nuestras luchas, se compadece, fue tentado en todo según nuestra semejanza. Así que, queridos amigos de Esperanza, si estamos pasando por prueba, o mucho más de alguno puede decir: es que es difícil ser cristiano y yo no me entrego a Cristo porque es difícil, no se puede vivir el evangelio. Pero aquí lo comprobamos, que nuestro maestro, el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, fue tentado en todo y más todavía, pero Él dice allí que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no cometió ningún pecado. Por eso Él es nuestro ejemplo a seguir. Amén. Hermano, ¿verdad? Encontramos en la bella palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Viviendo una vida en comunión con nuestro Dios. Cada día, ¿verdad? En la mañana, al mediodía, en el atardecer, en oración, en estudio, ¿verdad? En compañerismo con amigos, personas, compartiendo la palabra de Dios, nosotros podemos tener una vida, ¿verdad?, ante nuestro Dios agradable, una vida de adoración, una vida de alabanza, y a través de ello, ¿verdad?, nosotros podemos, ¿verdad?, de igual manera como el Señor Jesús, vivir una vida en santidad ante la presencia de nuestro Padre. Pero aún a través de ello, la palabra de Dios nos enseña que Él se compadece de nosotros. Cuando nosotros en algún momento de nuestras vidas, ¿verdad?, caemos, pero Él tiene compasión de nosotros, y como un buen padre, Él nos levanta, Él nos abraza, ¿verdad?, y nos trae nuevamente a su redil. Él está allí, su gracia, su amor está para con nosotros. Amén. Entonces, queridos amigos, dice la pregunta número 5, ¿cometió Jesús algún pecado? Y dice allí la palabra de nuestro Dios: no, ¿verdad? La respuesta, hermano Luis, es no. No cometió ningún pecado. Así es, hermano Horacio, pues agregando un poquito ahí a esta lección, la lección 5, puedo agregar lo que me gustó, lo que usted dijo, que Él nos abraza, nos busca. Esta tarde, en este momento, más de algún hermano, amigo que está fuera de los caminos, conoció el evangelio, pero se retiró de los caminos de Dios. Él entiende su lucha, sí, pero está llamando, ¿sí? Él lo llama para abrazarlo porque Amén. Nos ama tanto, con amor eterno te he amado, dice el Señor. Entonces, no dude en regresar a los brazos de Jesús. Amén. Y refugiarse en esos brazos de amor y de ternura, porque le está esperando. Amén. Sí, mi hermano Luis. Muy bien. La siguiente pregunta me toca y dice: ¿cómo pagó Jesús nuestra deuda? Y nos manda a 1 de Pedro capítulo 1, 18 y 19. Miren, hermanos, ¿qué dice allí? Sabiendo que fuiste rescatado de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, dice Amén. Ahí, ¿sí? Aquí nos motiva, ¿verdad? Y nos anima que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, y no fuimos comprados con cosas corruptibles o con oro y plata, ¿sí? No nos rescató Él pagando con oro, con plata, sino que lo pagó con su propia vida, ¿sí? Para demostrarle a Satanás que Él con su propia vida y derramando su sangre inocente en la cruz del Calvario, le demostró una victoria perfecta. Amén. Hermano,
vemos allí algo tan importante. Quería en algún momento de mi vida poder experimentar esa parte. La Biblia habla acerca de Jesús como un cordero. Y les cuento, queridos amigos, hermanos, tuve la experiencia de poder vivirla. En una ocasión, mi familiar, ¿verdad?, en casa, sacrificaron una ovejita. Estuve presente en el acto, estuve viendo cuando ellos hicieron el acto, amarraron la ovejita, la colgaron la ovejita y entonces hicieron el sacrificio. ¿Sí? Yo pude ver el acto en la ovejita, hermano Luis. La ovejita, esta ovejita, lo que hizo fue solamente, ella no hizo nada para defenderse. No, estuvo quietecita, estuvo allí y solamente pude ver algo en ella. Cuando esta ovejita sintió el cuchillo, entonces la ovejita únicamente sacó unas lágrimas, solamente le corrieron de sus ojitos y solamente hizo este acto. Qué bonito vemos, ¿verdad?, la comparación del Señor Jesús como una oveja, como cordero, fue llevado al matadero. Y vemos allí en la palabra de Dios, hermano Luis, la palabra de Dios dice que Él fue traicionado y vendido por sus propios discípulos. Pero Él no hizo nada en contra de ellos. Él fue arrestado y con un beso fue entregado, ¿verdad? Y lo llevaron. Tuvo azotes, tuvo golpes, bofetadas, coronas de espinas, golpes, ¿verdad? Fue latigado, pero Él no hizo nada. Sí, al contrario, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, cuando Él ya estaba colgado en la cruz, la palabra de Dios dice, Él mencionó unas palabras y Él le dijo a su Padre Celestial: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y realmente, ¿verdad?, vemos allí, ellos no sabían lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque realmente algunos pocos se dieron cuenta, ¿verdad?, realmente quién era el que estaba colgado en esa cruz. Era realmente el Hijo de Dios. Vemos allí, hermano Luis, realmente ese cordero fue entregado por amor a cada uno de nosotros. Así es, hermano Horacio, al contemplar ese sacrificio en esta hora, pues les animamos a nuestros hermanos que están allí, nuestros amigos de esperanza, a poder valorar ese gran sacrificio. Porque Satanás, su plan es destruir nuestra vida, acabar con nuestras vidas. Y si tú no entregas tu corazón al Señor, Satanás no va a tener compasión en destruirte. Pero Jesús quiere darte vida eterna. Amén. Y valorar ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz. Sufrió por nosotros. Yo imagino, hermano Horacio, imagínese el Padre, Dios Padre, cómo estaría su corazón en ese momento al ver a su hijo sufrir, al ver a su hijo pasar por azote, por golpes. Yo le pregunto, hermano Horacio, nosotros tenemos nuestros hijos, ¿será que darían nuestros hijos por un malhechor, por un ladrón que está en la prisión, que lo azoten y lo golpeen inocentemente? Pues ahí vemos, ¿verdad? Nosotros de una manera actuaríamos de una manera diferente, ¿verdad? ¿Por qué vemos allí? ¿Por qué? Porque nosotros como padres, ¿verdad?, sentimos realmente, ¿verdad?, lo que a un hijo le sucede. Nos duele, nos llega, ¿verdad? Y por ello, ¿verdad?, los atendemos hasta donde podamos, ¿verdad?, por nuestros hijos, por nuestra familia. Y vemos allí el cielo también lo que hizo, la familia celestial por la humanidad. Así es, hermano, pues la pregunta, la respuesta allí, entonces sería que vino, ¿qué? Vino nuestro Señor Jesús, cómo pagó nuestra deuda por el pecado, y entonces la respuesta es derramando su sangre en la cruz del Calvario. Así pagó nuestra deuda, hermano. Amén. Y gracias a ello, ¿verdad?, nuestra deuda fue pagada, ¿verdad?, y cancelada. Gracias al sacrificio del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos en la pregunta número 7
¿verdad? La pregunta número 7 nos dice, ¿qué acto da evidencia de nuestra salvación? Hubo algo también valioso, ¿verdad? Que da evidencia ahora también de nuestra salvación. Vamos a ir a la palabra de Dios, queridos hermanos, queridos amigos, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20 al versículo 22. Dice la palabra de nuestro Dios, vamos a leer la palabra de Dios, dice, 15, 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dice la pregunta, ¿qué acto da evidencia de nuestra salvación? Y aquí vemos, hermano Luis, ahora dice, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Pasó, ¿verdad?, el momento de que el Señor Jesús fue lacerado y golpeado, ¿verdad? Y su muerte fue en el día viernes, ¿verdad? Él murió el día viernes. El sábado estuvo en la tumba y vemos que el domingo, ¿verdad?, al tercer día, tal como la profecía lo enseñaba, Él resucitó. Vemos allí entonces la palabra de nuestro Dios. Murió, sufrió, pero también hubo una resurrección. Y aquí vemos este maravilloso acto. Hermano Luis. Imagínese, hermano Horacio, Satanás estaba contento que había vencido, que ya había muerto, ya lo maté, ya terminó. Pero él había prometido que iba a resucitar, ¿sí? Había dicho que sí. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese resucitado, hermano? Pues vemos allí todo lo que se realizó no habría tenido ningún final, ¿verdad? Todo hubiera quedado tal como había iniciado, porque realmente la profecía enseñaba, ¿verdad?, que debía de haber una resurrección. ¿Para qué? Para poder vencer, ¿verdad?, el pecado y también a las huestes malignas y también a Satanás. Y allí vemos, realmente el enemigo estaba feliz, estaba contento, ¿verdad? Él decía, ya lo vencí, ya gané, la raza humana es mía. Pero vemos allí, a través de la resurrección, entonces se obtuvo la victoria final sobre el pecado, sobre la muerte, y ahora tenemos una vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Por medio de Adán, hermano, a nuestros amigos de Esperanza, por medio de Adán vino la muerte. ¿Sí? Sí. Vino el pecado, vino la muerte. muerte por un hombre, dice ahí, pero por otro hombre que podríamos decir el segundo Adán, representando a nuestro Señor Jesucristo. Por medio del segundo Adán, por medio de nuestro Señor Jesucristo, vino la resurrección, murió, prometió resucitar y resucitó. Y eso nos garantiza a nosotros, ¿qué? Nuestra salvación. Así es, hermano. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, encontramos en la palabra de nuestro Dios, Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a sus pactos, Él siempre cumple sus promesas, ¿verdad? En veces nosotros, ¿verdad?, estamos en veces faltos de fe. Decimos, ¿verdad?, tal vez en este momento estamos pensando, ¿verdad?, por falta de fe, ya han pasado muchos años y el Señor Jesús no regresa, Él no viene, ¿verdad? Pero Él dice la palabra de Dios, hermano Luis, queridos amigos, tengamos paciencia, ¿verdad? Hay motivos para que Él esté esperando, ¿verdad? Hay muchas almas todavía que tal vez no han venido a los pies del Maestro. Hay corazones duros todavía que no han entregado su vida a Cristo Jesús. Y por eso Él está esperando para que puedan venir, para que podamos venir, ¿verdad? Para que cuando Él regrese
porque Él es fiel a sus promesas, Él es fiel a sus pactos. Él vendrá, no tardará, ¿verdad? Pero Él desea que ese sacrificio, que esa resurrección, ¿verdad?, del Señor Jesús ese día domingo, por la mañana, haya valido la pena, ¿verdad? Ese sacrificio, esa sangre derramada, que tenga, ¿verdad?, en nosotros también alcance para nuestras vidas. Amén. Entonces fíjese que es interesante, les animamos a los amigos, los hermanos de esperanza, amigos de esperanza y hermanos en Cristo, a compartir esta, yo le llamaría una noticia extraordinaria, hermano Horacio. Amén. Porque es una noticia extraordinaria, porque Jesús resucitó. Si nosotros, la muerte vino por Adán y nosotros vamos a morir. Sí. Vamos a morir. Pero si aceptamos a Cristo en nuestro corazón, la diferencia es que vamos a resucitar para vida eterna. ¿Sí? Amén. Y esa noticia les animamos. Yo sé que los hermanos tienen allí su celular y después de la transmisión o ahorita pueden compartir a la persona que más ama para que puedan aceptar a Cristo Jesús y puedan entregar ese corazoncito para que un día tenga esa esperanza de resucitar para vida eterna. Amén. Hermano Luis, por último también, viendo lo que la palabra de Dios nos enseña, y el título dice, la gracia de Dios. Aún todavía, queridos amigos, queridos hermanos, la gracia está para nosotros. Pero llegará un momento que esa gracia se terminará. Llegará un momento que ese día, ¿verdad?, ya no habrá esa oportunidad, ese momento. Que hoy podamos escuchar la voz de Dios, que podamos atender la voz de Dios llamándonos y que podamos hacer buenos planes para desde ya, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestra familia, poder hacer planes para buscar y entregar nuestras vidas a Cristo Jesús. Así es, hermano. La pregunta 7 entonces sería, ¿qué acto da evidencia en nuestra salvación? La resurrección de Cristo Jesús. Amén. Vamos ya casi, hermano Horacio, a nuestros hermanos allí. Vamos ya en el final, en la palabrita interesante. ¿Qué debo hacer? Dice allí. Bien. Entonces, ojalá que en esta tarde, en esta hora, haga usted su decisión personal por el Señor. Amén. Y diga usted qué debe hacer. Y en la primera pregunta dice, creer en Jesús. Nos lleva a Hechos 16:30. Fíjense ustedes, esta es la historia de Pablo y Silas cuando ellos se fueron a la cárcel por predicar el evangelio. Y entonces había un carcelero que estaba encargado de la cárcel, y en ese instante ellos cantaban y oraban, predicaban allí en la prisión, y empezó un terremoto. Y entonces el carcelero encargado de la cárcel pensó que todos habían huido, todos los presos, y él dijo, pues no sé qué me va a pasar a mí. Como encargado, tomó su espada y quiso matarse, dice la palabra de Dios ahí en Hechos del capítulo 16 en adelante. Pero fíjese que en el 16:30 dice que cuando ya estaba a punto de matarse, entonces dice que apareció Pablo y le dijo, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Y él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y les dijo, y sacándole, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer, nuestro amigo de esperanza, es creer. Creer en ¿Sí? Jesús. Así ¿Verdad? es, hermano. Solamente, ¿verdad? Solamente es creer en Jesús. Exactamente. Sí, qué bonito. Muy bien. Número 2, hermano Luis dice, ¿qué debo hacer? Número 2, aceptarlo como mi único Salvador, ¿verdad? Que Él ocupe el primer lugar. Dice en el libro de Hechos capítulo 4 y versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre
¿verdad? Solamente dice, ¿en quién? En nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos de aceptarlo, queridos amigos, como nuestro único Salvador. Amén. Hacerlo muy personal, ¿verdad? Sí. Que Él viva en nosotros y que nosotros vivamos con Él también. ¿Sí? Amén. Empezar en ese nuevo camino, nuestro amigo de esperanza, animarles a empezar en ese nuevo camino, Amén. poder aceptarlo en nuestro corazoncito y algo muy lindo que podemos aprender, hermano Horacio, que esto no necesitamos hacer ningún sacrificio, únicamente decirle: Señor, entra a mi corazoncito, yo quiero buscar tu camino, quiero seguir adelante, yo quiero confiar en tus promesas, que tú vivas allí. Y miren la 3, ¿qué debo hacer? Debemos abrir la puerta de nuestro corazón. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Qué interesante lo que dice allí. ¿Qué dice? Apocalipsis 3:20. Dice allí: yo estoy, ¿qué? A la puerta. A la puerta y llamo. Dice ahí: he aquí yo estoy a la puerta. ¿Está qué? Tocando la puerta del corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Interesante. Hermano Luis, vemos allí, ¿verdad? Él está llamándonos, ¿verdad? Está tocando, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Para que la puerta pueda abrirse. Así que esta puerta, ¿verdad? Claramente lo dice la palabra de Dios, es nuestro corazón. Que el deseo, ¿verdad? De Él es, de nuestro Señor Jesús, es que nosotros podamos, ¿verdad? Abrir esa puerta para que Él pueda entrar y morar en nuestras vidas. Así es, hermano. Amén. Para finalizar, viene la resolución. O sea, ¿qué solución podemos darle a esto? Y dice ahí: creo que Jesús murió por mí, lo acepto como mi único Salvador, le entrego mi vida y mi corazón. Amén. A nuestros amigos de esperanza que no han, y si hay alguien que todavía no le ha aceptado a Jesús, ¿será que puede usted decirle: Señor, creo que tú moriste por mí, te acepto como mi único suficiente Salvador, le entrego mi vida y mi corazón? Si usted quiere hacerlo hoy, puede hacerlo. Amén. Puede hacerlo. Hermano Luis, la palabra de Dios, ¿verdad? Dios nos llama. Y queridos amigos, Él nos está llamando, ¿verdad? Hoy nos está haciendo esta tierna invitación. Porque puede ser, ¿verdad?, que mañana pueda ser demasiado tarde. Tantas cosas pueden pasar, ¿verdad?, de hoy hacia mañana. Que no posterguemos nuestra decisión. Que pronto, ¿verdad?, podamos tomar nuestra decisión por Cristo Jesús. Así es, hermano. ¿Qué le puede usted decir a los hermanos ya casi para finalizar esta linda lección? Queridos amigos, queridos hermanos, en esta hermosa noche nos hemos gozado estudiando la palabra de Dios, aprendiendo de las promesas de Dios, y vemos allí lo que la Biblia enseña acerca de la gracia de Dios. Aunque, ¿verdad?, realmente el pecado, ¿verdad?, ha avanzado bastante, pero de igual manera hemos aprendido a través de la palabra de Dios que la gracia de Dios también nos alcanza y está allí para nosotros, que podamos, ¿verdad?, con gozo y alegría aceptar la gracia de Dios que aún tenemos hasta este momento, la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Así es, hermano Horacio. También yo quiero decir últimas palabras a nuestros amigos de esperanza, a nuestros hermanos, que se sigan conectando. Amén. Porque apenas estamos en la lección 7, que se sigan conectando los viernes a las 7 de la noche, los sábados para poder a las 7 de la noche igual, con diversos oradores, exponentes de la palabra de Dios a través de este curso La Fe de Jesús, y a través de ello el Señor va a estar hablando a su corazón a través de su palabra. Vamos a finalizar con una oración en esta ocasión. Amén. Querido Padre, muchas gracias porque nos permitiste estar con tus hijos en diferentes países, diferentes lugares,
diferentes rincones de la tierra que están viendo esta transmisión, y muchos que también lo van a ver, Señor, que puedan hacer su maravillosa decisión por ti. Y oramos por ellos, pedimos por ellos en sus luchas interiores, en sus luchas en el hogar, en la familia, en sus luchas de diversas maneras, Señor, que tú puedas vencer allí en esa mente y que tú seas el primer lugar en el corazón de ellos. Dejamos todo en tus manos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.